A veces, las personas desaparecen como si nunca hubieran existido. En el corazón de Yellowstone, entre aguas termales, ríos helados y senderos solitarios, ocurren cosas que no tienen explicación lógica. Los poetas se disuelven en agua hirviendo, los turistas experimentados dejan sus armas en la orilla y se adentran en un torrente helado sin motivo aparente, y los jóvenes caen al río y desaparecen sin dejar rastro. En este número, hemos recopilado 4 historias reales en las que la naturaleza, o algo más allá de ella, se comporta como si supiera más que nosotros. En el verano de 2022, Yellowstone volvió a ser escenario de una de las historias más sombrías e inexplicables de su crónica moderna. El 16 de agosto, en la zona de la piscina geotérmica Abyss Pool, en West Terrace Basin, se encontró un fragmento humano, un pie dentro de un zapato que flotaba en la superficie del agua turbia y sobrecalentada. Un guardaparques que realizaba una inspección rutinaria de la zona vio un objeto extraño entre las nubes de vapor. Este fue el comienzo de una extraña investigación que aún no se ha resuelto del todo. Unos días después, gracias al análisis de ADN, se determinó que los restos pertenecían a Il-Jun Ro, un hombre de 70 años de Los Ángeles, California. Su nombre no figuraba en ninguna lista de personas desaparecidas en el condado, y solo la comprobación de la base de datos de matriculación de vehículos llevó a los investigadores hasta un coche que se encontraba en una zona apartada, un Kia Niro gris. Estaba aparcado en una salida de servicio a la que no suelen acceder los turistas. No había tiendas de campaña ni rastros de actividad reciente. El coche estaba cerrado, pero las llaves estaban debajo de la alfombrilla. En el interior había ropa cuidadosamente doblada, agua, comida, un ordenador portátil, una cartera con $400 en efectivo y un cuaderno fino, escrito a mano con versos poéticos que, según determinó más tarde la familia, eran obra del propio Ro. Las anotaciones estaban en inglés y coreano, y según los expertos, algunos poemas tenían un carácter inquietante, contemplativo y de despedida. Más tarde se supo que Ro había llegado a Yellowstone el 30 de julio. Tenía un pase semanal, pero no se encontró ningún registro oficial en hoteles o campings. Las cámaras de vigilancia lo vieron por última vez a primera hora de la mañana del 31 de julio en la entrada de West Yellowstone. Desde ese momento, no se registró ninguna transacción, ninguna llamada, ninguna actividad digital. No se ha encontrado el cuerpo. Aparte de una huella en una zapatilla deportiva y fragmentos de tejido adiposo carbonizados que flotaron más tarde en la superficie del agua, no se han encontrado otras partes del cuerpo, a pesar de que Abyss Pool es un lugar de observación geotérmica, donde se miden periódicamente la temperatura y la composición del agua. La temperatura del agua en Abyss Pool oscila entre los 60 y los 75 grados centígrados. Esto es suficiente para destruir con el tiempo los tejidos blandos del cuerpo, pero, según señalan los geólogos, la desaparición total incluso de los huesos en tan poco tiempo sigue siendo muy improbable. El Dr. Manny Lewis, especialista en fenómenos geotérmicos, expresó su perplejidad. Incluso si el cuerpo hubiera estado en la fuente durante varias horas, deberían haber quedado al menos algunos restos, huesos, pelo, dientes, pero aquí no hay nada. Es como si la persona simplemente hubiera desaparecido. Se hubiera disuelto, como el vapor. Y esto es solo el principio de la lista de rarezas. A pesar de que el incidente supuestamente ocurrió en uno de los meses más turísticos del año, ninguno de los testigos informó de gritos, salpicaduras o signos de un accidente cerca de la fuente. Y eso que la piscina está en un lugar abierto y suele estar rodeada de visitantes. El estado del coche de Ro resultó igual de raro.
El coche fue encontrado a más de 2 kilómetros de Abyss Pool, en una zona remota a la que no conduce ninguna ruta turística. La espesa vegetación y el terreno accidentado hacen que la ruta sea extremadamente difícil, especialmente para una persona mayor sin equipo especial. ¿Cómo llegó allí? ¿Y por qué aparcó el coche tan lejos de las rutas oficiales? Además, el interior del coche estaba en perfecto estado. No había rastros de prisa, ni objetos esparcidos, ni el caos que suele acompañar a las historias de desapariciones. Incluso la tapa de la botella de agua estaba bien cerrada. Parecía que no tenía intención de marcharse, al menos no para siempre. Y, por último, las condiciones meteorológicas de la noche anterior a su presunta muerte no hicieron más que aumentar la inquietud. 2 guardabosques que trabajaban en la zona de West Thumb Geyser Basin informaron de una densa niebla anómala que literalmente se cernía sobre el suelo. Aquella noche era inusualmente silenciosa, hasta tal punto que, según uno de los guardabosques, ni siquiera se oía a los pájaros. Añadió: «Nos sentimos incómodos, no fuimos allí». El detalle más siniestro es la última anotación en el cuaderno de poemas de Ro. La última página fue arrancada y durante mucho tiempo se consideró perdida. La encontraron por casualidad unos días después, carbonizada y medio enterrada en la arena, a unos 400 metros de la fuente termal. Solo había una frase escrita: «He venido en busca de silencio, pero aquí hay algo más fuerte que mis pensamientos». Lo que Ro quería decir exactamente sigue siendo un misterio. La investigación oficial concluyó que se trataba de un trágico accidente, una caída en una fuente termal con el cuerpo destrozado por la temperatura y el ambiente ácido. Sin embargo, esta conclusión no satisface a muchos expertos ni a la familia del fallecido. Algunos investigadores independientes creen que Ro pudo ser víctima de un trastorno mental poco común, conocido como síndrome del turista, en el que la persona siente un deseo irresistible de fundirse con la naturaleza. Otros señalan una coincidencia inusual. En los últimos 25 años, este es el tercer caso de muerte de una persona en las piscinas de West Terraces, y en todas las ocasiones sin testigos. Los empleados de Yellowstone piden precaución y subrayan que las zonas geotérmicas no son solo maravillas naturales, sino también zonas de alto riesgo. Sin embargo, quedan preguntas sin respuesta. ¿Qué llevó a un poeta de 70 años de Los Ángeles a aventurarse solo en una de las zonas más peligrosas del parque? ¿Qué ocurrió entre las 6:15 y las 8:00 de la mañana del 31 de julio, cuando Ro apareció por última vez en las cámaras y desapareció? El caso sigue sin resolverse, no se han encontrado los restos, no se han establecido los motivos y la cadena lógica se ha roto. De Ro solo quedan sus zapatos, algunas fotos, poemas y una fuente caliente y burbujeante. Al amanecer del 16 de junio de 2018, en la pequeña ciudad de Reeve Point, Montana, Brandon Fitch, de 20 años, desapareció en circunstancias extrañas y aún sin esclarecer. Fue visto por última vez en el puente sobre el río Yellowstone, un lugar popular, aunque no oficial, de encuentro para los jóvenes de la zona. Según sus amigos, todo sucedió en cuestión de segundos. Brandon supuestamente resbaló, se desequilibró y cayó al agua. El caudal era especialmente fuerte esos días, debido a las abundantes lluvias, y en cuestión de segundos, el joven desapareció bajo el agua. Uno de los testigos llamó inmediatamente al 911 y, media hora después, llegaron los servicios de emergencia. Se movilizaron patrullas acuáticas, lanchas con sondas, drones, voluntarios y perros rastreadores. Pero, a pesar de la rápida respuesta y el trabajo coordinado, no se encontró ningún rastro de Brandon. Ni ropa, ni cuerpo, ni pistas en la orilla. Incluso su teléfono, su reloj y la hebilla metálica, que debería haber flotado o quedado enganchada en las ramas, desaparecieron sin dejar rastro.
La corriente ese día era realmente peligrosa. Las crecidas primaverales elevaron el nivel del agua casi 1 metro por encima de lo normal, y la corriente literalmente se desprendía de la orilla, arrastrando troncos, basura y piedras. La versión oficial fue: accidente, ahogamiento. El cuerpo fue arrastrado río abajo. Pero cuanto más avanzaba la investigación, más preguntas surgían. Varios detalles no encajaban en el panorama habitual. El lugar de la caída. Los amigos afirmaron que Brandon simplemente se acercó al borde del puente y cayó de repente. Pero, según la evaluación de los rescatistas, la barandilla era lo suficientemente alta como para que una caída accidental sin esfuerzo pareciera poco probable. No hubo salpicaduras ni gritos. Uno de los presentes señaló que no oyó a Brandon gritar, chapotear ni pedir ayuda. Solo se oyó un ruido sordo, como si un cuerpo entrara en el agua, y luego silencio. Esa noche, varias personas grabaron historias y tomaron fotos para las redes sociales. En las últimas imágenes se ve a Brandon de pie junto a la barandilla, hablando y riendo. El siguiente vídeo es ya después de su desaparición, con pánico y gritos. El intervalo es de menos de 1 minuto. Todos los objetos que podía llevar consigo, el cinturón, las botas, la hebilla, los calcetines impermeables, deberían haber flotado al menos parcialmente, pero no se encontró nada. Esto es especialmente extraño, teniendo en cuenta las intensas búsquedas con sonares y redes durante las primeras 24 horas. Una perra rastreadora, llevada a la costa al tercer día, siguió el rastro, hasta el puente. Siguió la barandilla, se detuvo en el punto donde supuestamente había caído Brandon, y luego se dirigió hacia el bosque, en dirección contraria a la corriente. El rastro se interrumpió 300 metros más adelante, en un barranco seco y cubierto de musgo. A pesar de todos los esfuerzos, la búsqueda se suspendió 2 semanas después. El cuerpo nunca apareció, informaron a los padres. Oficialmente, Brandon se considera ahogado. Probablemente su cuerpo quedó atrapado bajo los escombros o fue arrastrado decenas de kilómetros río abajo. Pero la madre de Brandon, Caroline, sigue sin creer en la versión del accidente. Le encantaba nadar, conocía ese río. Declaró en una entrevista a un periódico local. No podía desaparecer así, como si nunca hubiera existido. Algo pasó. No lo sabremos, pero alguien sabe la verdad. Su padre, Gerald Fitch, subrayó que su hijo estaba de buen humor. No había discutido con nadie ni estaba triste por nada. Según sus amigos, no llevaba drogas ni alcohol en sangre. No se le hizo ningún análisis, pero los testigos no vieron botellas ni comportamientos sospechosos. Brandon era reconocible por varios tatuajes grandes, las iniciales Kibi en la muñeca, un búho grande en el hombro y una cita bíblica, I can do all things through him who gives me strength, 4:13, en el antebrazo izquierdo. Precisamente por estas características, sus padres tenían la esperanza de que, si el cuerpo aparecía, sería fácil identificarlo. Pero pasaba el tiempo y el cuerpo no aparecía, ni en Yellowstone, ni en los lagos río abajo, ni en la zona de la presa, donde, en teoría, el cadáver podría haberse quedado atrapado. Entre los habitantes de Reef Point comenzaron a circular rumores. Algunos afirmaban que Brandon podría haber sido involucrado en una estafa, y que la caída del puente era el resultado de una pelea. Pero los amigos que estaban cerca afirmaron al unísono que no había sucedido nada de eso. Eran 4. La noche transcurrió tranquilamente y todos se divirtieron. Otros suponían que Brandon podría haber saltado voluntariamente, pero sus allegados insisten en que nada en su comportamiento, sus conversaciones o sus mensajes de las últimas semanas indicaba que estuviera deprimido. Otros señalaron una característica poco común, pero conocida, del río Yellowstone. En algunas estaciones forma remolinos submarinos que pueden atrapar un cuerpo y mantenerlo bajo el agua durante mucho tiempo. Sin embargo, incluso en ese caso, al cabo de unos meses,
el cuerpo acaba flotando. Han pasado años desde la desaparición de Brandon y no hay noticias. Han pasado más de 6 años. La familia de Brandon sigue viviendo en la misma casa. La habitación del hijo permanece intacta. Cada 16 de junio, su madre sale a la orilla con un globo blanco y lo suelta al cielo, con la esperanza de que algún día reciba una respuesta. El caso oficial está cerrado. El veredicto es ahogamiento, cuerpo no encontrado. Pero la historia de Brandon Fitch sigue siendo uno de esos casos en los que una explicación sencilla no parece sostener el peso de los hechos. Desaparecer en medio de una clara mañana de verano, ante los ojos de sus amigos, en condiciones turbulentas pero no insuperables, sin dejar rastro, es un caso que pone en duda los límites de lo normal y lo lógico. Hay lugares donde la brújula de la lógica deja de funcionar, donde personas experimentadas cometen errores de novatos y el instinto de supervivencia se evapora como la niebla matinal. El Bosque Nacional Custer Gallatin, en Montana, es uno de esos lugares. En junio de 2017 se tragó a Mike Petersen. Oficialmente, su muerte fue un accidente, pero los hechos que quedaron en la orilla del arroyo helado cuentan una historia diferente, una historia que no tiene sentido. Mike Petersen no era un turista cualquiera. Residente en Bismarck, Dakota del Norte, era un turista experimentado y conocedor de la zona. Este es un detalle clave que convierte la tragedia en un misterio. Conocía esos senderos, conocía sus peligros. El 4 de junio de 2017, se embarcó en una excursión en solitario, llevando consigo todo lo necesario para sobrevivir. Su novia, Bonnie Senger, lo recordó más tarde como una persona que murió en un accidente de senderismo. Pero lo que ocurrió en realidad va más allá de un simple accidente. Entró en la zona salvaje de Lee Metcalf por el sendero West Fork Beaver Creek, Neverland Oro 222. No es una ruta para pasear. Se trata de un duro camino alpino, conocido por sus peligros. Tramos estrechos sobre rocas desmoronadas. Y lo que es más importante, numerosos cruces de arroyos que a principios de verano se convierten en torrentes helados y turbulentos. Ese año había mucha nieve y el deshielo hacía que los arroyos fueran especialmente peligrosos. Petersen, que era un hombre experimentado, lo sabía. Estaba preparado para las dificultades, pero no estaba preparado para lo que le esperaba. Cuando Petersen no regresó, la oficina del sheriff del condado de Gallatin inició una búsqueda a gran escala. 2 días después, en la mañana del 6 de junio, su cuerpo fue encontrado en aguas heladas, aproximadamente a medio kilómetro al sur de la confluencia de los arroyos Beaver Creek y West Fork Creek. El veredicto oficial del forense fue sencillo: ahogamiento accidental. Caso cerrado. Pero la escena que encontraron los rescatistas gritaba que no había sido tan sencillo. En la orilla del arroyo, cerca del lugar donde entró en el agua, estaban sus pertenencias. Se había quitado la mochila y el chaleco. Pero eso no era lo más extraño. Junto a la mochila estaban sus principales medios de defensa en el país de los osos pardos: un bote de gas pimienta y su arma de fuego personal. Esta acción carece de toda lógica. ¿Por qué una persona con experiencia, sabiendo que se encontraba en territorio de osos, se desarmaría voluntariamente? Si iba a cruzar un arroyo peligroso, ¿por qué dejar todo su equipo en la orilla? Sin él, se habría congelado al otro lado, incluso si hubiera logrado cruzar. Si se cayó accidentalmente, ¿por qué sus pertenencias estaban cuidadosamente quitadas y apartadas? Esta es la anomalía central e inexplicable del caso. No parece pánico, no parece un accidente, parece una decisión meditada, pero completamente irracional. Es como si, en los últimos minutos de su vida, Mike Petersen hubiera obedecido a otra lógica ajena, la hipótesis de la hipotermia, que provoca confusión mental
podría explicar por qué se quitó el chaleco, un fenómeno conocido como desvestimiento paradójico, pero no explica por qué dejó su arma tan metódicamente. Esta acción requiere una lucidez mental que una persona congelada simplemente no tiene. Para comprender el alcance de lo extraño, hay que mirar el panorama general. El gran ecosistema de Yellowstone es un conocido clúster de desapariciones inexplicables, un fenómeno estudiado en el marco del Missing 411. El caso de Petersen no fue el único en ese periodo. Solo un día después de su desaparición, el 7 de junio, otro turista desapareció en la misma región, Jeff Murphy, de 53 años, de Illinois. Su cuerpo fue encontrado el 9 de junio. Había caído por un acantilado de 150 metros. 2 turistas experimentados murieron en el mismo ecosistema en una semana. Más tarde se supo que Murphy estaba buscando el llamado Tesoro de Fenn, un botín escondido en las montañas rocosas, que atrajo a la región a muchas personas obsesionadas con la idea de correr riesgos. No hay datos que indiquen que Petersen también buscara el tesoro, pero esto crea un trasfondo de gran extrañeza para los acontecimientos de aquella época. En los bosques había personas movidas por objetivos inusuales, casi demenciales. El caso de Mike Petersen no es la historia de cómo se ahogó un hombre, es la historia de por qué lo hizo, por qué renunció a su experiencia, a su equipo y a su instinto de supervivencia. ¿Por qué un excursionista experimentado se desarmó voluntariamente en el corazón del país de los osos pardos? ¿Cuál era su plan si dejó todo su equipo en la orilla? ¿Fue el resultado de un repentino e inexplicable colapso mental? ¿O se encontró con algo en la orilla que le hizo actuar en contra de toda lógica? El informe oficial está cerrado, pero para quienes se fijan en los hechos, la historia está lejos de haber terminado. Sigue siendo una herida abierta, un conjunto de datos incompatibles. La naturaleza salvaje se llevó la vida de Mike Petersen, pero con ella se llevó también las respuestas, dejando tras de sí solo un silencio escalofriante y una simple y inquietante verdad. A veces, en lugares salvajes, las personas hacen cosas que no se pueden explicar. El 8 de agosto de 2021, un día normal de verano en el estado de Montana, se convirtió en una tragedia. Randall Scott Crawford, un hombre de 42 años de Park City, se fue con sus amigos a hacer rafting por el río Yellowstone. Nadie podía imaginar que el simple intento de fijar la balsa en el agua le costaría la vida. El incidente ocurrió cerca de la zona de pesca de Bratton, un lugar muy popular entre los turistas y los pescadores locales. Según el informe del incidente, Randall intentaba mantener la balsa cerca de la orilla cuando perdió el equilibrio y cayó al agua. No estaba sujeto a la balsa ni llevaba chaleco salvavidas, lo que fue un factor clave. La fuerte corriente arrastró inmediatamente al hombre y lo llevó río abajo. Los testigos informaron inmediatamente del suceso a los servicios de emergencia, pero las posibilidades de un rescate rápido eran mínimas. En el momento del accidente, la corriente en el Yellowstone era especialmente fuerte y el agua estaba turbia debido a las lluvias torrenciales. Esto complicó considerablemente el trabajo de los equipos de búsqueda. Las unidades de los sheriffs de los condados de Sweetgrass, Gallatin, Stillwater y Yellowstone se desplazaron rápidamente al lugar del accidente. En la operación también participaron helicópteros, drones, lanchas y voluntarios, entre ellos amigos y familiares de Randall. El sheriff del condado de Sweetgrass señaló que las condiciones meteorológicas, en particular el fuerte viento y la mala visibilidad desde el aire, impidieron el pleno uso de los medios aéreos. La zona de búsqueda se extendía casi 10 kilómetros río abajo, desde Bratton hasta la localidad de Reed Point. El río en esta zona es sinuoso, con abundantes islotes, árboles inundados y escombros, lo que crea muchos lugares recónditos,
donde el cuerpo puede quedar atrapado o pasar desapercibido. Los primeros días no dieron resultado. La familia Crawford permaneció en el lugar, observando las acciones de los rescatistas y participando en la búsqueda. Cada noche terminaba con una esperanza desesperada. Quizás todavía se está aguantando en algún lugar, agarrado a un tronco, esperando. Por desgracia, 5 días después, el 13 de agosto de 2021, el cuerpo de Randall Crawford fue encontrado en la zona del campamento Indian Fort, a unos 6 kilómetros, río abajo del lugar donde desapareció. Los equipos de búsqueda del condado de Yellowstone confirmaron la identidad del fallecido. La muerte de Crawford fue declarada accidente debido a la falta de equipo de rescate y a la rápida corriente. Se convirtió en otra víctima del traicionero y engañosamente hermoso río Yellowstone. Los amigos de Randall lo recuerdan como una persona servicial, enérgica y muy amable. A menudo salía a la naturaleza, amaba el río, conocía sus peculiaridades, pero ese día un simple error, no llevar chaleco y tratar de manejar la balsa con las manos, le costó la vida. Tras el incidente, las autoridades locales recordaron una vez más la importancia de utilizar equipos de salvamento personales en cualquier actividad acuática. Incluso las personas experimentadas y familiarizadas con las condiciones no están a salvo de la imprevisibilidad del río. Según los rescatistas, en los primeros 30 segundos después de la caída, el cuerpo de Randall pudo haber sido arrastrado bajo el agua y lanzado a decenas de metros de la orilla. La familia del hombre agradeció a todos los servicios y voluntarios por participar en la búsqueda y expresó su esperanza de que la tragedia de Randall sirva de recordatorio para otros sobre la importancia de la precaución, la preparación y el respeto por la naturaleza. La naturaleza no siempre mata, a veces simplemente se lleva, sin dejar rastro, sin explicaciones. Y cuanto más intentamos comprender estas desapariciones, más claro queda que algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta. Si te ha gustado este episodio, dale a me gusta, suscríbete al canal y haz clic en el icono de la campana para no perderte nuevas historias. Escribe en los comentarios, ¿cuál de estos casos te ha parecido más inexplicable? Nos vemos en el próximo vídeo. Ten cuidado, especialmente allí donde el silencio parece demasiado profundo.